Bienvenidos a este estudio. El día de hoy nos corresponde el capítulo 28 del libro de los Hechos. Como siempre, las notas están en el canal de YouTube. Mi nombre es Luis López y me acompaña mi esposa Sandy y estamos muy emocionados de poder conversar acerca de este emocionante capítulo. Realmente nuestro cronista, historiador y doctor gentil Lucas ha sido un tremendo investigador buscando cada detalle. Es más, Lucas, en su primer temporada, 24 episodios, nos presentó la investigación detallada acerca de la vida de Jesús. Estoy hablando del libro de Lucas, que está contenido en 24 capítulos. En nuestra segunda temporada, el libro de Hechos tiene 28 episodios. Hoy nos toca estudiar el último episodio, pero una de las características, Andy, es que pareciera que este capítulo se corta, pareciera que no se concluye, se queda con muchos cabos sueltos, no tiene una despedida ni un cierre. Así que algunos historiadores dicen que lo que sucedió es que nuestro historiador quería escribir un tercer libro, quería escribir una continuación, hacer una tercera temporada para mantenernos conectados. Al final yo voy a decirles mi opinión personal, pero esto es lo que vamos a estudiar hoy, el último capítulo del libro de los Hechos. Otro de los factores que llama la atención es que en todo el transcurso del libro de Hechos sucede un hecho importante, y es que Pablo escribe las cartas a las iglesias. Y encontré un dato importante, Sandy, que en el tiempo antiguo los escritos eran de dos tipos. El primero, las cartas eran escritos de manera privada para una persona, pero las epístolas eran escritos para la lectura pública. De manera que, aunque Pablo escribió muchas cartas dedicadas a una persona, como Filemón o Primera y Segunda de Timoteo, al final han sido y siempre serán cartas para todo el público, para toda la iglesia. Así que el término más apropiado es epístolas del apóstol Pablo. Así que antes de sumergirnos, un breve recordatorio del capítulo 27. En el capítulo 27 nos quedamos en el naufragio, cuando Pablo va en el barco con el ejército, los soldados y los presos, un total de 276 pasajeros, y zarpan desde Creta, aun cuando Pablo les advierte: no salgamos porque va a haber una calamidad. Salieron, están en una tormenta que piensan que todos van a morir. Pablo nuevamente se levanta y les dice: tengan ánimo, coman, Dios me habló, el ángel del Señor se presentó y me dijo: nadie va a perder la vida. Así que finalmente ellos se encallan, tienen que saltar del barco para salvar la vida y empiezan a nadar hacia una isla. Ahí se quedó el capítulo 27. El capítulo 28 inicia entonces cuando ellos llegan a la isla. El capítulo 28, versículo 1 dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que la isla en la que estábamos era la isla Malta. Si ustedes ven en el mapa, es bien interesante que la isla de Malta se encuentra lejos, alrededor de porciones vastas de agua. Así que Malta significa refugio. Creo que para cualquier barco que pasaba por ahí era realmente un refugio. Así que para ellos fue doblemente refugio, porque ellos naufragaron y tuvieron que nadar para salvarse la vida. Así que llegaron. Imaginémonos el cuadro: está terminando una tormenta. Por aquí en Houston podemos hablar acerca de tormentas, así que está terminando una tormenta, todavía hay lluvia, hay frío, llegan mojados, tal vez temblando, todavía en shock. Así que los isleños los recibieron muy bien. Lo primero que hicieron fue prender fuego para poder calentarse y empezar a tener un tiempo de calma. Y bueno, pues Pablo, podríamos pensar, Sandy, estaba leyendo un par de comentarios que Pablo pudo haberse puesto los moños y haber dicho: bueno, miren, yo les he estado diciendo todo lo que va a pasar hasta que todos íbamos a salvar nuestras vidas, íbamos a salvar, y aquí estamos, así que vengan ahora, sírvanme. Pero realmente un verdadero líder nunca espera que le sirvan. El corazón del liderazgo siempre va para servir. Así que Pablo no dudó dos veces, se levantó y empezó a levantar leña. Necesitamos un buen fuego, son 276 personas que necesitan un buen calor. Así que en medio de levantar leños, la Biblia dice que una víbora que huía del calor
le saltó al brazo y lo mordió. Así que piensen en esta escena, que esos segundos que Pablo tuvo a esa serpiente en la mano. ¿Ok? Ahora les hablo de eso, pero la Biblia dice que entonces se sacudió la serpiente y siguió levantando leña. Así que los isleños dijeron, es interesante, lo primero que dijeron, este tipo es un asesino, porque como ni siquiera murió en el agua, pero la justicia divina quiere cobrar su vida. Así que mandó esta culebra para que muera este asesino. Bueno, y en realidad, si nos ponemos a pensar, Pablo era un asesino. Tal vez él era un perseguidor, y él a cuántos cristianos no sentenció a muerte. Tal vez él no fue el ejecutor, pero el autor intelectual sí lo fue. Entonces no tenía buena fama. No tenía buena fama, así que pero había un propósito en Dios detrás de todo esto. Así que finalmente pues no lo vieron ni que su brazo se hinchara, ni que se pusiera morado, ni que ellos esperaban que cayera muerto. Al ver que no caía muerto, qué interesante que los mismos que le criticaron ahora dijeron, no, esperen, nos confundimos, no es un asesino, está vivo, soportó el veneno de la serpiente, entonces no es un asesino, es un Dios. Entonces empezaron a decir que era un Dios. Y déjame decirte una realidad, cuando nosotros nos ponemos en serio con Dios y empezamos a servirle, o empezamos un liderazgo, o empezamos con una intención más clara y firme en servir al Señor, hay 4 realidades que vamos a enfrentar. Número 1, es que el enemigo va a buscar ponernos tentaciones y obstáculos para nuestro servicio. Y de solo este pedacito, Sandy, ahí saldría una prédica perfecta, que yo le llamaría sacúdate la serpiente. Porque eso es lo que hizo Pablo. Mira, lo primero que le llegó fue el ataque del enemigo, una mordida. Pablo pudo haber dicho, Señor, mira, yo te sirvo, casi me ahogo, y ahorita que estoy buscando servir a esta gente, me pica esta culebra. No, todo lo malo me pasa a mí. ¿Sí? Ahorita a lo mejor alguien podría estar pensando, no, Señor, mira, yo tengo problemas con el trabajo, se me arruinó el carro y encima me da COVID. Entonces, ¿sí? No, Pablo no habitó en esos pensamientos tristes y de calamidad. Pablo se sacudió la serpiente, mi hijo, digo, esta serpiente no me hace los mandados, tiró la serpiente. La segunda realidad que le pasó a Pablo fue que hablaron mal de él. Le dijeron, este es un asesino. ¿Sí? ¿Cuántas veces quizás nosotros en el servicio del Señor se habla mal de nosotros? Somos mal interpretados en acciones que tal vez hacemos con un buen corazón. Entonces, no te sientas mal cuando en medio del servicio, del liderazgo, tú eres criticado. Creo que la gente a veces nos critica por lo que ve, y leí este comentario fuerte, si realmente la gente pudiera ver en nuestro corazón, tal vez tendría más razones para hablar, de acuerdo a Jeremías 17:9, pero no nos quedemos ahí, no dejemos que la crítica nos detenga de un servicio de excelencia y de calidad. La tercera realidad que... Sabes que de esas 2 cosas que estás diciendo, creo que Pablo realmente lo que pasaba con él es que sabía que esto era parte del ministerio también. No asumía que por estar en el ministerio todo iba a estar bien, sino que Pablo entendía que todo era parte del ministerio, todo era parte del plan, y finalmente Dios estaba con él. Así que no se iba a distraer por los dardos, porque los dardos del enemigo iban a llegar, y tampoco le iba a prestar más atención a la opinión de la gente. Realmente para Pablo su prioridad era la opinión del Padre, ¿no? Lo que Dios había puesto que él ejecutara. Y es lo que debemos imitar. O sea, si el enemigo nos pone tentación, sigamos adelante. Si nos critican, sigamos adelante. Número 3, la tercera realidad que vamos a enfrentar es que si al caso pasamos esas 2 pruebas y tal vez empezamos a hacer las cosas bien, número 3, la gente va a empezar a echarnos flores, a adularnos, a darnos piropos. Va a decir, uy, cómo enseña de bien, uy, qué bonita prédica. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque quizás esta es más venenosa que las 2 primeras, más que la tentación del enemigo y que la crítica. Cuando nos creemos algo, cuando creemos que, uy, nosotros sí somos buenos, cuidado, porque eso es muy peligroso. No hay virtud en nosotros sin Cristo, es de Él toda la gloria. Y escuché esto que me gustó mucho, cuando alguien te alabe, trátalo como un chicle, muérdelo, saboréalo, pero escúpelo, porque si te lo tragas te va a hacer daño. En el Espíritu y en el Señor es igual, recibe, da gracias, dale gloria a Dios y sigue adelante, que no se te suba a la cabeza. Y la última realidad, Sandy, es lo que vamos a ver ahorita. Además de que venga tentación, además de que venga crítica, además de que venga adulación, va a venir más trabajo. ¿Cómo lo compruebo? Miren el versículo
8. A partir del versículo 7 resulta que Publio, el funcionario principal de la isla, el gobernador de la isla, invitó a Pablo a pasar 3 días con él. Imagínense qué dijo la esposa de Publio. Oye, invité a unos amigos a venir, son solo 276. Ellos atendieron a toda la tripulación por 3 días. Pero lo más interesante y lo que me gusta es que dio la casualidad, el versículo 8 dice así, dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Miren el dato porque se nota que un doctor está diciendo. Creo que le faltó decir, yo diagnostico que es fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él y puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Esta es la cuarta realidad que vamos a enfrentar. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor va a venir más trabajo. Porque cuando estamos haciendo algo con excelencia, con el corazón correcto, el Señor nos va a permitir hacer más. Pablo no solo oró por el papá de Publio y al recibir la sanidad. Cuando se enteró toda la isla, dice que todos los enfermos de la isla fueron traídos a Pablo para que él orara por ellos. Sandy, en total ellos terminaron quedándose ahí 3 meses. Wow. Yo no sé si ese fue el tiempo que le tomó orar por todos los enfermos de la isla, pero quiero terminar esta primera intervención diciendo algo. Lucas no registra, nuestro cronista no registra nada de la evangelización, pero si conocemos a Pablo, conociendo a Pablo, si Pablo hubiera podido haber escrito un pedacito acá, Pablo hubiera dicho, por cada persona por la que yo oré, presenté el mensaje de las buenas noticias de salvación. Pablo era un evangelista de corazón. Yo estoy seguro que esa isla de Malta jamás volvió a ser la misma, porque a través de los milagros, de la visitación y de la sanación, la aldea, la isla completa fue sacudida. Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Has naufragado? ¿Te sientes que en tu vida eres un naufragio, estás viviendo un naufragio, todo está mal? Déjame animarte. Pablo supo encontrar su propósito en Dios en medio del naufragio y no dejó que eso lo tirara en la depresión, sino se levantó e hizo de ese naufragio un propósito poderoso para el reino de los cielos. Y entonces, después de los 3 meses, dice que los despidieron, los colmaron de honores y les dieron todo lo que necesitaban para ese viaje. Yo me puse a pensar, ¿qué era todo? Porque eran presos, ¿verdad? Tampoco podrían darle joyas ni lujos. Pero yo creo que todos iban bien vestidos, con una vianda de comida para el viaje, listos para llegar hasta Roma. Todo como resultado de la bondad de un hombre en esa isla. Yeah. Ahora que terminamos de ver la parte de la isla de Malta, pues nos vamos a dirigir en este momento a la llegada a Roma. ¿Cómo fue ese tramo final antes de llegar a Roma? Y es interesante porque mirando Hechos 28, más o menos desde el versículo 11 en adelante, inicia hablando de lo que sucede después del naufragio. Dice, 3 meses después del naufragio zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. La verdad es que me encanta esta primera parte porque empieza hablando con detalle de cómo Pablo tuvo que hacer diferentes tramos en su viaje, no fue un viaje directo, no voló de un sitio a otro, sino que realmente era una travesía. Tuvo escalas. Tuvo escalas, muchas escalas, y realmente me encanta que hace mucha referencia a cómo en cada sitio donde Pablo llegó se encontró con creyentes que lo acogieron. Se encontró con gente que estuvo dispuesto a hospedarlo, gente que estuvo dispuesto a alimentarlo, gente que estaba puesta realmente por Dios como parte del proceso de evangelización. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque la evangelización no se hubiera logrado solo con Pablo, realmente toda la comunidad era parte de la misión que Pablo estaba cumpliendo. Y nosotros hoy tenemos que mirarlo de la misma manera. Todos tenemos una parte en la evangelización. Tal vez habrán Pablos que van al territorio, que van a los campos, que van a los lugares difíciles, que pagan el precio, que toman el barco, el avión y hacen la travesía hasta llegar. Pero hay toda una comunidad alrededor
que tiene que entender que es parte también de ese proceso de evangelización y que tienen una función que cumplir. Y sería interesante que al estar mirando el estudio el día de hoy, pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es nuestra parte en el proceso de evangelización? ¿Soy un Pablo? ¿Soy de los que está yendo al campo? ¿Soy de los que está dejando todo para cumplir la travesía de llevar el evangelio a lugares donde tal vez no ha llegado? ¿O yo soy de esa comunidad que rodea? Puedo ser parte de la comunidad que recibe. Estoy dispuesto a poner mis recursos para recibir gente en mi casa. Estoy dispuesto a dar de mis finanzas. Tal vez yo soy un patrocinador de la evangelización. Qué importante es que en este libro el escritor se ocupa de que nosotros escuchemos que habían creyentes fieles que rodearon a Pablo en cada una de sus estaciones de viaje. Eso me parece súper clave y muy importante que nosotros al día de hoy nos hagamos la pregunta y encontremos cuál es nuestra función en la evangelización y la pongamos en acción, pues no solamente que descubramos cuál es, sino que busquemos de qué manera accionamos para ser parte de lo que Dios está haciendo con grandes hombres que están dispuestos a ir a pagar el precio. Finalmente, en esta sección, avanzando un poquito más los versículos, llega a Roma, ¿no? Esta es terminando su travesía después de que lo invitan a pasar una semana con ellos allí, él llega a Roma. Y surge la pregunta, ¿cómo es que llega el evangelio a Roma? Me imagino que podemos sacar varias conclusiones. Dos de las cosas que están puestas después de haber hecho muchos estudios, aquellas personas que se dedican profundamente a esto, una de las razones que el evangelio pudo llegar a Roma eran los mismos judíos que continuamente viajaban de Roma a Jerusalén y que era costumbre que viajaban para las fiestas en Jerusalén, así que es muy posible que muchos judíos fueron parte de la fiesta del Pentecostés, que muchos de ellos tuvieron que creer en Jesús y que muchos de ellos al regresar a Roma ya llevaban la verdad del evangelio. Esa es una de las formas como el evangelio llegó a Roma. Y la segunda es las cartas que Pablo escribió, porque Pablo escribió la carta a los romanos antes de ir él en persona, o sea, mandó la carta primero, mandó sus escritos primero, así que cuando él llegó ya el evangelio estaba siendo recibido a través de estas epístolas que él había enviado. Y curiosamente, mirando los versículos más adelante, voy a leerles otros, dice aquí el verso 16, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pablo realmente no tuvo un camino fácil. Pablo, aunque tuvo el apoyo de la comunidad y la comunidad lo acogió, le brindaban hospedaje, lo ayudaban por días en sus casas, realmente él no tuvo una travesía sencilla, pero nunca se dio por vencido. Yo me imagino que Pablo se imaginaba el momento en que él iba a llegar a Roma, esa era su meta. Y en medio de todos los naufragios, luchas y desafíos que tuvo en el camino, yo no me puedo imaginar que él pensara que iba a ser tan complicado el viaje. La verdad me imagino que él imaginó su llegada a Roma de otra manera, pero él llegó siendo un preso, él estaba siendo detenido, había sido detenido, había estado encarcelado y encadenado, o sea, él no llegó de una manera libre a celebrar su llegada a Roma. Sin embargo, esto no lo detuvo de cumplir lo que él iba a hacer, aunque no fue la llegada que él esperaba, realmente él cumplió lo que esperaba, que era llegar. Él estaba celebrando y estaba agradeciendo en su corazón porque Dios le permitía llegar a Roma. Ya estaba ahí, no importaba en qué condiciones había llegado a Roma y cumpliría su misión. En el versículo 20 dice, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. La verdad es que la misión implica pagar un precio y Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio, el sufrimiento, todas las situaciones que pasó,
por cumplir aquello que Dios le había llamado. En ningún momento Pablo se desenfoca, y eso me llama mucho la atención de este capítulo, y es que desde el principio Pablo estaba enfocado en su misión. Por eso no le importó que lo atacaran, que murmuraran de él, que levantaran falsos testimonios contra su vida, que lo encarcelaran. Aunque estaba pasando por todos estos desafíos, nada lo desenfocó de su meta final, que era cumplir su misión. Así fuera que tuviera que pasarlo de la manera más difícil, finalmente cierra diciendo esta sección que él llega y explica cómo estoy atado aquí a cadenas, pero yo creo en la esperanza del Mesías. O sea, nada lo hizo darse por vencidos. Y creo que es una lección también para nosotros el día de hoy, cómo no desenfocarnos de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Porque los ataques van a venir, las críticas pueden estar ahí, las luchas, la escasez, lo que sea puede venir en el camino. Pero si somos como Pablo y mantenemos nuestra vista en lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer, no habrá nada que nos pueda desenfocar. Y si finalmente pues nuestra vista está puesta en la meta final, aunque haya desafíos en el camino, no nos van a distraer o no nos van a desenfocar de lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. Qué importante es eso, porque no puedo imaginar a Pablo. Me llamó la atención el dato que dijiste. Pablo estaba anhelando tanto llegar a Roma, pero quizás no se esperó nunca llegar en las condiciones que llegó. Creo que una de las cuestiones en el corazón de Pablo, él tenía una carga muy fuerte por llegar a los cristianos en Roma, a los judíos en Roma. Él quería no solo, su expectativa no era solo hablar ante el César y ante la gente que él iba a terminar dando testimonio, sino los judíos en Roma. Para él era muy importante lo que ellos iban a compartir. Y quiero solo pausar y recordarles una vez más, en la conversión de Pablo, regresando a Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, observen lo que dice. El Señor le dijo, ve, porque él, hablando de Pablo, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Pablo le fue dada la misión y le fue explicado que iba a sufrir. Así que hay una realidad que a veces nosotros quizás los cristianos no nos gusta hablar, pero es una realidad. El servir y el seguir a Cristo implica que va a haber desafíos, que va a haber sufrimientos. Y recuerden, Cristo dijo, en este mundo enfrentarán aflicciones, pero no se preocupen. Yo ya he vencido al mundo. Si en este momento tú estás sufriendo, si en este momento tú dices, estoy sirviendo a Dios, pero estoy sufriendo, adelante, sé como Pablo, que no te detenga nada. Observen lo que dice el versículo 21, dice así. Los judíos en Roma le respondieron, ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Y esto es lo que pasó. Todos los judíos en Roma habían escuchado desde lejos. En ese entonces todavía no podían leer post, ni leer ningún tweet, ni recibir ningún mensaje de ninguna manera como ahora. Que en segundos lo que pasa aquí ya se sabe en todo el mundo. Ellos estaban curiosos, solo escuchaban desde lejos. Así que la Biblia dice, si ustedes lo leen más adelante, que Pablo tomó todo un día en explicarles cómo Jesucristo era el Mesías, cómo Jesucristo había venido a confirmar más de 300 profecías del Antiguo Testamento, cómo a través de la ley de Moisés, cómo a través de los libros de los profetas, nosotros podríamos encontrar que Cristo era el único que reunía todas las características para el cumplimiento de estas promesas. Todo el día. Yo pasé por eso y tal vez nosotros, sí, habló todo el día, pero ok, pensemos un momento. Cuando uno enseña, hay un desgaste físico, emocional y espiritual. Estaba recordando, Sandy, cuando íbamos a las escuelas en la costa sur de Guatemala, a veces hacíamos 6 u 8 servicios cada día en escuelas. Terminábamos rendidísimos, así que yo puedo imaginarme cómo Pablo pasó todo el día, hasta la tarde, hasta la noche, presentando la palabra con emoción, con pasión, con impulso, creyendo que todos iban a ser persuadidos después de su exposición. Pero bueno, como toda enseñanza y toda exposición,
Siempre hay dos grupos de personas. La primera son aquellas que son persuadidas y creen. Hubo un grupo de judíos de Roma que creyeron lo que dijo Pablo, pero hubo un buen grupo que no. Así que ahí mismo empezaron a discutir, a pelear, a debatir. Creo yo que hasta cuestionar a Pablo y todo el mensaje que él estaba diciendo, hasta el punto que Pablo tuvo que recordarles el pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y voy a leerlo textual porque realmente es una palabra muy fuerte de la realidad del pueblo judío, pero que abre la puerta para nosotros los gentiles. A partir del versículo 26. Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¡Qué palabra tan fuerte! ¡Qué palabra! Y quisiera pausar para poner un desafío, porque Pablo está hablando al pueblo judío, Pablo está hablando al pueblo de Dios. Y leí un comentario que impactó mi corazón. Aquellos que gozamos de privilegios espirituales, con mucha frecuencia, somos los que menos dispuestos estamos a la hora de tomar decisiones espirituales. Piensa por un momento esto. Aquellos que gozamos de privilegios espirituales, aquellos que gozamos de libertad de culto, aquellos que gozamos de libertad de acceso a los privilegios espirituales, con frecuencia somos los menos dispuestos para tomar decisiones. Somos los menos dispuestos para levantar nuestras manos y adorar. Somos menos dispuestos para caer de rodillas y atesorar la palabra. Ojalá que nosotros seamos sacudidos con esta palabra y en ningún momento seamos como los líderes judíos que literalmente rechazaron el mensaje de Pablo. Sin embargo, Pablo, la Biblia dice que el resto de esos 2 años que estaba esperando audiencia con el César, estuvo con la casa abierta. Todo el tiempo tenía gente. Todo aquel que tenía preguntas, todo aquel que quería hablar del mensaje, venía a la casa de Pablo. Y este es el cuadro que yo me imagino. Había un guardia que lo custodiaba, cada 6 horas era relevado el guardia, y estaba encadenado. Aún así, Pablo aceptaba a todo el que quería hablar, comentaba el mensaje, oraba y testificaba. Así que termino esta intervención con una pregunta similar a la primera. Cuando Pablo se encontró como náufrago, encontró propósito. En este momento se encuentra como esclavo, encadenado. ¿Y qué hizo Pablo? Se hundió en la desesperación, en la ansiedad, en lo profundo de una tristeza. Se sacudió la serpiente, se sacudió la cadena y aunque estuviera en condiciones difíciles, hizo lo mejor que pudo para cumplir el plan de Dios en su vida esos 2 años que estuvo en arresto domiciliario. ¿Qué ejemplo nos da Pablo? Qué tremendo eso que estás hablando, porque si lo miramos es una dinámica de doble vía. Cuando Pablo venía, cuando hacía sus paradas en los viajes, hablamos hace un ratito que los cristianos venían, los creyentes lo acogían y eso le subía el ánimo a Pablo. Hay una parte donde dice que Pablo al ver a los creyentes tomaba ánimo y daba gloria a Dios. Y luego en este caso, Pablo no se quedó encerrado ahí diciendo, pobrecito yo, estoy aquí solo y abandonado y voy a abrazar la depresión, sino que él decidió tener la casa abierta y dijo, yo voy a dar también a otros que vengan aquí. Y entonces la casa abierta y él recibiendo gente, yo pienso que esto no solamente le daba ánimo a la gente que venía a escucharlo, sino le daba ánimo a él mismo. Que así como cuando él paraba en el barco en algún lugar y se animaba al ver a los creyentes, en este momento al estar encerrado, si él no hubiera abierto la casa, pues es un panorama muy depresivo. Pero él decide que en medio de sus limitaciones no va a dar lugar a la depresión, ni a la soledad, ni al aislamiento, sino que él va a seguir siendo parte de una comunidad. Y creo que esto es clave, porque a veces el desánimo puede venir, somos humanos, o sea, no es fácil. Cuando la Biblia dice aquí que Pablo al ver a los creyentes tomaba ánimo, quiere decir que el ánimo estaba decayendo, quiere decir que después de luchar en un naufragio, después de estarse sintiendo tan perseguido y atacado, claro, van a haber muchos momentos en que podemos sentir desánimo, pero ¿cuál es la clave? Que nosotros nos rodeemos de creyentes,
No solamente para recibir de ellos el ánimo, sino para que nosotros continuemos siendo canales para llevar ánimo a otros y a la misma vez recibir. Me encanta eso porque realmente era una dinámica de doble vía. Y Sandy, y compartir el mensaje. Porque si todas nuestras conversaciones se basan en la calamidad en la que estamos, en la celda que estamos, en la cadena que tenemos, no, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que enfocarnos en el mensaje. Sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, no importa lo que nos esté pasando, compartamos ese mensaje. Y me gusta mucho porque podemos ver que Pablo, arrestado en libertad, se mantuvo enfocado en el avance del evangelio. O sea, no hubo ninguna circunstancia que él pudiera usar como excusa para decir yo no lo voy a hacer porque es que estoy arrestado, tengo arresto domiciliario y ya no puedo, sino que él siguió cumpliendo su misión evangelística. Lo vemos en la primera parte, lo mencionan como arresto domiciliario. O sea, él vivía en su casita encerrado, con puertas abiertas, vigilado por alguien, pero no solamente estuvo hablando. Él no solo se dedicó a hablar a los judíos en ese momento, sino que aprovechó el tiempo al máximo. No estaba viendo series de Netflix, ni estaba perdiendo el tiempo, sino que él decidió darle uso a ese tiempo en el que él estaba encerrado, y ahí es donde él se dedica a escribir las cartas, las epístolas a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y a Filemón. Creo que en medio de ese tiempo él esperaba la libertad y lo escribe así en algunos de sus escritos. Él sabía que iba a ser puesto en libertad, pero aprovechó el tiempo que estuvo en arresto domiciliario. Definitivamente viene el momento en que lo ponen en libertad, después de 2 años de estar en arresto domiciliario, 2 años de estar encerrado. Él podía haber pedido un break, haber dicho me voy de vacaciones, necesito un tour, necesito salir de este encierro, necesito pensar en otra cosa, pero no lo hizo así. ¿Qué es lo que él dice? Que ahí mismo emprendió su 4.º viaje y se cree que fue hacia España, y durante este periodo escribió las cartas a Timoteo y a Tito, así que no se detuvo. Estaba en arresto domiciliario y trabajó en la extensión del evangelio, hablando y escribiendo las epístolas. Salió en libertad, no pidió break, no pidió descanso, no se fue de vacaciones, sino que decidió iniciar su 4.º viaje y seguir en el cumplimiento de la misión, seguir escribiendo las cartas. Y me gusta mucho que en ese tiempo de libertad él acogió a jóvenes a su alrededor para ser discípulos. Pablo sabía que había un secreto en el pasar el manto a otros, así que caminaron con él Timoteo, Juan Marco, Lucas. Hay muchos hombres de Dios que tuvieron la bendición de caminar con Pablo y recibir de lo que él impartía. Así que en arresto domiciliario, en libertad, y luego es nuevamente puesto en prisión. Nuevamente encarcelan a Pablo, pero en esta ocasión ya no es un arresto domiciliario, sino realmente Pablo es llevado a una cárcel y tratado como un criminal. Lo realmente triste de este momento es que en el momento del encarcelamiento, cuando él es llevado ya preso y maltratado como un criminal, la comunidad de creyentes lo abandona. Esto es algo que a mí me llega profundo, porque creo que Pablo estaba fortalecido para enfrentar los retos, porque había tenido que pasar tantas cosas. Esto era un encarcelamiento más, o sea, yo pienso que esto no era lo más difícil, sino realmente lo más duro era verse solo, ver que por aquella gente a la cual él había ido, esta comunidad de creyentes lo había abandonado. Y eso me hizo pensar en algo que quiero dejar en sus corazones. La verdad es que hay toda una comunidad de siervos de Dios en los campos misioneros, gente que ha estado dispuesta a dejarlo todo, líderes y ministros que han dejado sus tierras, sus familias, y que se han ido a cumplir la misión que Dios les ha llamado. Son como Pablos, se han despojado de todo y se han ido a cumplir la misión. Y de repente puede suceder que la comunidad de creyentes se ha olvidado también de aquellos que están en los campos haciendo el trabajo más duro. Creo que eso es una de las cosas más fuertes que enfrentar, y es sentirte solo en medio de una misión tan desafiante. Así que piensa por un momento de qué manera como comunidad de creyentes somos llamados a rodear a aquellos ministros que están en los campos haciendo los trabajos más duros. ¿Qué de aquellos que han dejado todo para venir a predicarte el evangelio a ti?
¿Qué de aquellos que han dejado sus vidas, sus familias y tal vez la posibilidad de vivir con muchas comodidades, pero están dispuestos a renunciar a esto por extender el evangelio? ¿Cuál es la comunidad de creyentes que se acuerda de ellos? De enviar ofrendas, de escribir una carta, de apreciar al siervo que tienes cerca de ti, que está cumpliendo un llamado de Dios. Así que me encanta escuchar cómo Pablo se mantuvo enfocado, cómo no se dio por vencido y cómo maximizó su tiempo, porque aunque estuvo arrestado en casa, aunque fue puesto en libertad, aunque luego fue llevado preso realmente como criminal, nunca se detuvo de hablar y nunca se detuvo de escribir, y sus cartas definitivamente han trascendido hasta nuestros días. Creo que todos nosotros somos de los privilegiados que hemos recibido esa bendición de tener todas las cartas y libros que escribió Pablo sobre nuestra vida. Así que animo tu corazón a que no te des por vencido, a que reenfoques aquello que Dios te ha llamado a hacer, y que sin importar las luchas que sea que estén viniendo o pasando, recuerdes a Pablo que en medio de todo tiempo y toda circunstancia el enfoque de la misión que Dios te ha llamado a hacer no se desvíe, no se enfríe, no se apague, y finalmente que recuerdes que eres parte de una comunidad de creyentes y que estás llamado a rodear a otros que están pagando un precio alto por la extensión del evangelio. Ahora que te oigo hablar, me hiciste recordar nosotros estuvimos en el campo misionero por 10 años, y algo que siempre impactó mi corazón fue que las personas más fieles ofrendándonos a nosotros y la obra que estábamos haciendo eran viudas y mamás solteras. Cada vez que recibíamos esas ofrendas, impactaba mi corazón, y ellas eran las más constantes, viudas y mamás solteras. Así que hoy te pregunto, ¿cuál es tu parte? ¿Qué estás haciendo en la obra? Compartir es tarea de todos. Orar es tarea de todos. Pero también podemos ofrendar, ayudar, recibir. Podemos ser hospedadores. Podemos de muchas maneras apoyar. Vamos a ir aterrizando ya los últimos versículos de este capítulo 28. Y yo tengo aquí subrayado y arriba puse una nota. Gloria a Dios, gracias a Dios. 28. Dice así. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Yes. Gracias a Dios se extendió el mensaje a nosotros, y así es que nosotros hemos podido ser adoptados como hijos y ser miembros del pueblo de Dios. El capítulo termina: durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma pagando los gastos él mismo. Recibía a todos los que visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerle. Ok, vamos a ir cerrando y quiero dar algunas conclusiones. Número 1, los romanos perseguían y acusaban a los cristianos porque eran una amenaza al sistema romano. Claro, los romanos tenían muchos dioses, incluso al César, ¿sí? Y los cristianos tenían un solo Dios. Pero yo estaba pensando, los judíos también perseguían y acusaban a los cristianos porque no practicaban la ley. Y si nos ponemos a pensar, hoy en día, en el año 2021, los cristianos también están siendo perseguidos, quizás más que nunca antes en la historia. Quizás se nos intimida más que antes. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a hablar, a enfrentar lo que se venga, aunque venga censura o persecución? ¿Estaremos dispuestos? El ataque va a estar presente siempre en nuestro camino como creyentes. Y además, la segunda conclusión es que el libro de Hechos no es la historia de la vida de Pablo, realmente es la historia de la iglesia, la historia de los hechos de los apóstoles, la historia de aquellos hombres mártires, los primeros héroes de la fe: Pablo, Esteban, Pedro, y muchos sin nombre, muchos que fueron algunos educados, algunos no educados, hombres, mujeres, judíos, gentiles, de todos trasfondos, pero fueron aquellos que empezaron a propagar el mensaje, y fue como cuando tiramos una piedra al agua en ondas. Fue un mensaje que salió de Jerusalén hasta Antioquia, hasta Éfeso y hasta Roma, y aquí en Hechos 28 se impulsó al mundo entero, a todo el pueblo
gentil. Quiero darte entonces, para cerrar, mi opinión personal de por qué Hechos termina tan abruptamente. No hay una despedida, no hay un cierre, ni siquiera dicen nos vemos en el próximo, nada. Creo que es con el siguiente propósito. Hechos no se suponía terminar. Hechos se sigue escribiendo, se escribe con cada creyente, se escribe con tu vida. Max Lucado escribió, si la Biblia se escribiera hoy, tu nombre estaría ahí. Yo quiero darte el desafío, que vivamos de tal manera, que cumplamos la gran comisión de tal manera, que si la Biblia, si el libro de Hechos se estuviera escribiendo hoy, estuviera nuestro nombre escrito desde Houston, un Jorge desde Houston, un Marcos desde España, un Henry desde Colombia, desde donde sea que estás escuchando. Hoy tienes la oportunidad de unirte a este ejército, el ejército de salvación. El ejército que va a transformar el mundo y preparar el ambiente para la segunda venida del Rey. Vamos a terminar con una oración y antes de olvidarlo, la próxima semana estamos empezando el estudio de Primera de Juan, así que no puedes perdértelo. Y quiero que ahí donde estás, en un momento cierres tus ojos y te hagas la pregunta con la que estamos cerrando. Preguntarle al Señor, ¿cuál es mi parte en la gran comisión? ¿Qué es lo que esperas que yo haga? Padre, aquí estamos esta noche y nos unimos a nuestros hermanos que nos ven en cualquier parte del mundo. Gracias por la oportunidad de ser tus hijos y la oportunidad de ser tus siervos. Oramos para que tu Espíritu Santo nos llene de valentía, de denuedo y de la claridad de cuál es nuestro papel. ¿Y qué esperas que hagamos, Señor? Estamos ansiosos y emocionados de correr nuestra carrera y alcanzar todo aquello que tú esperas. Que cada una de tus expectativas de nuestra vida pueda ser alcanzado. Danos la habilidad de compartir, de dar testimonio. Danos la habilidad de orar por enfermos, de orar por misiones. Danos la habilidad de financiar, de ofrendar, de dar, de ayudar y sobre todo de acompañar a los misioneros que están alrededor del mundo alcanzando a los perdidos. Te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Andy. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.